Shalom, shalom, bienvenidos. Sigo con las supuestas contradicciones y otras cuestiones extrañas que algunos supuestos expertos creen encontrar en el Tanaj. Ahora vamos con esta que suponen que hay una contradicción entre Jeremías y Irmiyahu 32:27, donde supuestamente dice Dios es todopoderoso, con Jueces 1:19, donde Dios supuestamente no es todopoderoso. A diferencia de un video anterior que hicimos sobre Bereshit, esta vez vamos a comenzar con el segundo párrafo, el de Jueces 1:19. Y vamos ahí, Shoftim 1, Pasuk 19, dice: Bahía Adonai et Yehudá, Dios estaba con la tribu Yehuda, está hablando de la conquista de la tierra de Canaán, que era tierra de Israel en su origen, tierra de Eber en realidad. Y dice: Bayor Eshetar, y la tribu Yehudá pudo conquistar, tomar para sí la montaña, y recordemos que la guerra en las montañas era mucho más difícil, los pueblos de la montaña más difíciles de conquistar, y esos fueron tomados, y Dios estaba con el pueblo de Yehudá. Kilo Leorish et Yoshvei Aemek, pero no pudo conquistar a los que estaban en el valle, Kireje Barzelú, porque tenían carros de hierro. Y acá aparentemente es como si estuviera confesando el propio Tanaj, perdón, no le mostré la imagen, como si estuviera el propio Tanaj confesando de que Dios no es todopoderoso. Estaba acá lo que estuve leyendo recién. Que Dios está diciendo: oh, ellos tienen carros de hierro, entonces no los podemos conquistar. Yo no soy todopoderoso. Rayos. Pero no es eso lo que dice en realidad. Porque si leemos un poquito más abajo, vemos otras dificultades que tuvieron la conquista, otras tribus, que venía siendo la conquista positiva, pero se estuvo trancando. Y uno podría decir ahí: Dios ayuda, pero sigue habiendo libre albedrío, y la gente también tiene derecho a defenderse, también los idólatras, los que estaban usurpando en la tierra de Israel, los cananitas tenían derecho a defenderse, y por más que Dios sea todopoderoso, les deja que los enemigos no estén indefensos. Sin embargo, el propio Tanaj, unos pocos versículos más adelante, da la respuesta a lo que estaba pasando. Veamos lo que dice ahí. Vayal Malach Adonai min Agilal Bohim, vino un enviado de Dios a los que estaban llorando y les empezó a decir: yo, Dios, los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que les prometí a vuestros antepasados, y no voy a cancelar mi pacto que tengo con ustedes, que es eterno, el pacto eterno que Dios tiene con el pueblo de Israel. Y ustedes no hagan pacto con los habitantes de la tierra, yo les había dicho eso, sino que ustedes tienen que expulsarlos, conquistarlos, matarlos, sus altares destruir, y ustedes no escucharon mi voz. ¿Qué hicieron? Acá viene el ángel de Dios a decir: yo, Dios, o sea, el ángel en nombre de Dios, yo, Dios, estoy cumpliendo mi parte, los saqué de Egipto, los traje acá, les permití conquistar, porque tenemos un pacto, pero ustedes no cumplieron su parte del pacto. Yo los puedo esperar que ustedes ante Yeshua se arrepientan, que vuelvan al camino del bien, pero mientras tanto, mientras ustedes no estén haciendo su parte del pacto, yo voy a dejar de hacer mi parte en aquello de que les voy a permitir conquistar la tierra de Israel. Y lo dice perfectamente el verso 3, donde dice con claridad: Vegam amarti lo agaresh otam ipnechem. Y dije: yo no los voy a echar delante de ustedes. Veyulahem etzidim, y va a ser para ustedes como molestias, como opresores, como gente que los molesta. Veloyem yulahem lemokesh, y sus dioses van a ser para ustedes como trampas. Así que está acá Dios diciendo claramente que no es un tema de que era el poderío militar de los habitantes del valle lo que impidió que la tribu Yehudá conquistara y siguiera su conquista. No está diciendo que fue la imposibilidad de Dios, sino que Dios se abstuvo de ayudar a los judíos. Como Dios estaba con los judíos en ese momento, y acá los judíos aplica por completo porque eran los habitantes de la tribu Yehudá, aunque esto está dicho para todas las tribus, para todos los israelitas, que no estaban cumpliendo fielmente con el pacto, y acá no era que estaban haciendo idolatría o adorando hombres que se creen que son dioses o cosas extrañas, sino que habían hecho un pacto con los habitantes de la tierra para de esa forma tratar de hacer la paz, o vaya a saber qué intereses políticos había detrás. Acá Dios dice: ustedes no hacen esa parte del pacto, yo no hago la mía. Por eso dice: yo no los voy a echar. Está acá escrito. Si no saben leerlo en hebreo, lo tienen acá en inglés. Y si no saben inglés, lo buscan en una Biblia que tenga una traducción correcta del hebreo al idioma que ustedes sepan, español supongo,
Y lo encuentran en Jueces 2:3, que dice Dios claramente: no es mi imposibilidad, no es que yo soy impotente, no es que yo no puedo contra esos habitantes, es yo no quiero. Ustedes no hacen su parte, yo no tengo por qué hacer la mía. Entonces, ahí continúa diciendo que el pueblo lloró cuando escuchó las palabras del ángel de Dios, y por eso mismo fue llamado a un lugar, pim pam pum, hicieron un altar para pedir perdón a Dios, etc. Así que, volviendo a la pregunta de esta amable persona que nos plantea contradicciones para aprender más del Tanaj y ver cómo estamos en un camino correcto siempre, Dios no es que sea no todopoderoso en Jueces, sino que Dios está diciendo: me abstengo de actuar. En este caso se puede abstener de actuar porque los cananeos se merecen defenderse, porque los judíos tienen que hacer su esfuerzo para ganar la guerra. Dios ayuda, pero no tienen por qué hacer todo el trabajo. Y también para que en este caso quede muy claro que Dios no está actuando a favor de los judíos, porque los judíos no están haciendo lo que tienen que estar haciendo, que era no hacer pacto con los habitantes de Canaán, que era destruir todas las cosas idolátricas que podían llevarlos a ellos a perderse. Recordemos que la cultura de los cananeos era muy fuerte, y las cosas religiosas también, y podían hacer caer a los judíos que venían tambaleantes de estar cientos de años como esclavos en Egipto. Pasaron 40 años en el desierto, pero aún estaban tambaleando, eran fieles a Dios, pero había partes en las cuales flaqueaban. Así que, sin necesidad de estar viendo si Dios es todopoderoso o no, lo que diga Jeremías o no, ya no hay ninguna contradicción, porque no está diciendo que Dios no es todopoderoso, sino que Dios decidió no actuar. ¿Por qué? Consecuencia de los actos de los hombres. Dios deja de ser todopoderoso en el momento que nos crea a nosotros con libre albedrío. ¿Eso quiere decir que la esencia de Dios no es todopoderosa? No, por supuesto que no. La esencia de Dios sigue siendo todopoderosa. Puede destruir el universo en pic y estar destruido, o pic, crear un nuevo universo, o pic, hacer un cambio en nuestras vidas, pero desde que puso el libre albedrío en nuestras vidas, nosotros somos un límite para Dios. Hay otros límites que, según la Kabbalah, puso el propio Dios, como cuando hizo el Tzimtzum, hizo una parte en sí mismo para crear el universo en el cual vivimos, pero no es el tema, ni creo que lo vayamos a tocar en ningún video próximamente, sino que acá estamos diciendo: el todopoderío de Dios está limitado por el todopoderío de Dios. Puede haber algún granuja que diga: y Dios puede crear una piedra tan pesada que no la pueda levantar. Y la respuesta es: ¿por qué Dios haría esa estupidez? Que es la respuesta que dio Maimónides en su momento. Pero aparte, pongamos esto en consideración. ¿Dios puede crear esa piedra que no puede levantar? Sí, puede. ¿Lo haría? ¿Con qué necesidad? Así que, dejando de lado si es una estupidez o no la pregunta, que lo que decía Maimónides es: ¿qué necesidad tiene Dios de hacer algo así? Dios puede crear la piedra que no puede levantar, y la respuesta es: en realidad ya la creó. ¿Saben cómo se llama? Ser humano, porque nos dio el libre albedrío. ¿Él puede hacernos trampa? Puede. Uno puede decir: con el faraón hizo trampa, cuando un otro personaje dice que Dios hizo trampa también. Pues son trampas dentro de las reglas. La piedra que Dios no puede levantar seguimos siendo nosotros, que nos dio el libre albedrío. No le vamos a causar muchas complicaciones a él, porque su naturaleza, palabra que uso, que no hay otra mejor, es completamente incomprensible y completamente inmodificable, y nada que nosotros hagamos puede causarle nada a Dios. Pero al crearnos a nosotros con libre albedrío pasa esto: Él hizo su parte de la promesa, del pacto, hizo una promesa como parte del pacto, y como nosotros no cumplimos nuestra parte, Dios no hace su parte. Eso quiere decir que abandonó a Israel en modo alguno, porque el propio Tanaj, el propio ángel acá, en nombre de Dios, viene y dice: Lo afer briti itchem leolam. En inglés: I will never break my covenant with you. Nunca voy a romper mi pacto con ustedes. Así que aquellos que vienen y dicen: porque Israel ha pecado, Dios ha hecho un nuevo Israel espiritual, y el oleo, y el lijardo, y somos las tribus perdidas, alabo hermano. No, amigo y amiga, Dios no rompe el pacto que hizo con el pueblo judío. Jeremías 32:27. Dios es todopoderoso, dice eso Jeremías 32:27. Inani Adonai, Elohim Kol Basar, yo soy el Eterno, el Dios de toda carne. Hamimeni y Palé Kol Davar, ¿acaso hay algo que sea imposible para mí?
no está diciendo que sea todopoderoso, dice que no tiene nada imposible y aparte lo está diciendo como una pregunta. De hecho, en la parashá de la semana, que es Vayeram, cuando se le presenta a Dios y también vienen visitantes a visitar a Abraham y le dice: hola, soy Dios, vengo a decirte que te mejores de tu circuncisión, y también le está diciendo, ¿por qué vino acá esto? Un segundo que no sé qué toqué, que se me fue a cualquier para allá. Porque puse Bayetze acá. Entonces le dice: vas a tener un hijo. Le dice un ángel, también nuevamente un ángel hablando, Abraham en nombre de Dios. Y entonces lo escucha Sara y se ríe, porque Sara ya era muy anciana y no podía tener hijos. Y eso, el resumen de esta para allá la pueden encontrar en video, supongo que va a estar publicado antes que este video. Y acá en Génesis 18, donde Sara se ríe y diciendo: ya estoy muy viejita, no puedo tener un hijo, mi marido es viejo. Y entonces como que Dios que se enoja, y ahí dice Dios: ¿hay palema Adonai Dabar? ¿Hay algo acaso que para Dios imposible? Son palabras, sino iguales, idénticas. Acá dice: Amimeni Palikol Dabar. ¿Hay algo que sea imposible para mí? Pregunta Dios en Jeremías. Y en la parashá de la semana, en Génesis 18, dice: hay palema Adonai Dabar. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Así que no había que ir a Jeremías, que cuando uno va a los profetas uno puede encontrar que su profecía es de un nivel menor a la de Moshe. Por tanto, estaba dependiendo también de lo que el profeta pudiera interpretar. En el caso de Moshe se supone que era una profecía mucho más clara, así que podríamos haber usado directamente esto si quisiéramos encontrar una contradicción. ¿Dios tiene algo que sea imposible para él? Y la respuesta vuelve a ser la misma. Dios es todopoderoso. Está clarísimo que él mismo dice que es así, pero vuelvo a decir, ha creado la roca que él no puede levantar, que es nuestro libre albedrío. Por tanto, ¿qué pasa? Cuando nosotros decidimos cosas, él tiene que aceptar lo que nosotros decidimos. Él hace su juego, nosotros hacemos nuestro juego, y así estamos nosotros en un diálogo con Dios, que esperemos que sea productivo y beneficioso. Pero también hay otra piedra que ha hecho Dios y que él mismo se encarga de respetar. Es una piedra que puede levantar cuando se le ocurre, pero él decide respetarla porque por algo hizo esa piedra. ¿Y cómo se llama esa piedra? Se llama leyes naturales. Puede haber algún místico judío o algún papanata, vaya a saber de dónde, que puede decir que las leyes naturales no existen, que vivimos de puro milagro, de que las leyes naturales están siendo mientras son, pero que la verdadera ley natural es el milagro. Hay gente mística así, hay papanatas así. Unos lo dicen con sabiduría, otros lo dicen del papanaturismo. Pero nosotros podemos decir que si Dios creó el mundo con sus leyes físicas, que no todas las conocemos los humanos, y que cuando se van descubriendo cada vez más nos vamos sorprendiendo de lo maravilloso y extraño que es el mundo, como por ejemplo cuando se empieza a analizar la teoría de las cuerdas, la física cuántica y cosas por el estilo que nos dejan pasmados. Estaría bueno que alguien que sepa de ese tipo de ciencia nos comentara. Pero acá Dios dice: no hay nada imposible para mí, sin embargo yo creé el mundo con sus reglas, y yo voy a hacer que el mundo siga usando esas reglas que yo creé, porque para algo las creé. Soy el creador de las reglas, y por tanto estoy actuando de acuerdo a ellas. Y nuevamente me olvidé de mostrar los versículos. Acá está el de Jeremías 32, para el que quiera leerlo, y acá está el de Génesis 18, para el que quiera leerlo. Están ahí, los leí hace un rato, pero no me acordé que estaba puesta la imagen. Así que me disculpo por eso, pero espero que lo hayan escuchado y entendido de mi traducción. Y si no, la pueden leer y buscar. Dios hizo las leyes de la naturaleza y las respeta. Entonces cuando Dios dice acá: yo soy el Dios de toda carne, ¿acaso puede haber algo que yo no pueda hacer? Entonces la respuesta es: sí, hay cosas que yo no puedo hacer, que es ir contra la libertad del hombre. ¿Eso significa que Dios es impotente o no es todopoderoso? No, significa que es tan todopoderoso, que se permite dejar de ser poderoso cuando Él quiere. No está en la impotencia, sino que está decidiendo no actuar para dejar que sus hijos actúen con libre albedrío, o para dejar que su mundo funcione con las reglas que Él impuso. Por supuesto que a los fanáticos, a los absurdos,
a los cegados, a los ateos de religión atea, todo esto le va a parecer paparruchas. Lamento que así sea, pero espero que aquellos que tienen el ojo espiritual abierto entiendan estas palabras, vean que no hay ninguna contradicción, sino que estas supuestas contradicciones, ahora sí pongo la imagen, estas supuestas contradicciones, si Dios es todopoderoso, Dios no es todopoderoso, en realidad son malas comprensiones del Tanaj, de gente que no sabe estudiar Tanaj, que vaya a saber porque se ponen a opinar de lo que no saben. Aquellos que tienen el ojo espiritual abierto comprenderán las grandezas que estamos enseñando, las podrán compartir, profundizar, darle like, suscribirse al canal, hacer sus propias preguntas inteligentes para seguir aprendiendo de lo que corresponde. De mi parte, les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones, y que el Dios Todopoderoso les permita a ustedes ser poderosos y que la impotencia no los venza. Shalom y bendiciones.